Ahí lo tengo en línea. Buenas tardes, Ernesto Agassi. Buenas tardes, Néstor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ¿Está va bien? todo? Muy bien, muy bien, muy bien. Re- Con cierta dificultad, Sí. porque está bravo por elegir de qué tema hablamos. Está Resulta completo. que, Yo igual hoy, que me había olvidado el martes pasado, yo traje la libreta. Así está bien, que vos te hablás de pero lo vos que sabés quieras que que yo tengo en la libreta. veníamos con el problema de la gente que pasa hambre, de la soya y toda esta discusión que está. Es una discusión bastante ridícula entre los que atienden la soya voluntariamente y el señor ministro que está en su despacho opinando sobre. Pero este, Y bueno, tenemos la rendición de cuentas, tenemos todas las movilizaciones que están habiendo, y ahora me surge esto otro de la, de la Guardia de Seguridad del presidente, yo qué sé, ¿viste? Este, pero yo voy a hablar de otro tema que no tiene nada que ver con esto porque me parece que es importante en esto. Yo voy a hablar de la reforma educativa. Mirá qué temita. Ayer Viera, que iba a hablar de todo un poco, terminó hablando como eje central la seguridad social. Mirá vos, está bien, está bien. Pero Este tema fíjate que dice, yo tenemos quiero la... hablar de esto y voy a hablar de esto hoy porque le parece importante y habló media hora sobre ese tema. Está muy bueno, está recomendable escucharlo. Seguro, está bien. Sí, lo voy a mirar, lo voy a mirar. Porque eso está agazapado. No se sabe si el gobierno va a terminar haciendo un proyecto de ley de reforma de las jubilaciones, no es de la seguridad social. Hay cantidad de cosas que están en la seguridad social, las asignaciones familiares, las asignaciones por discapacidad, yo que sé, tantas cosas que tiene la seguridad social que no están adentro de esto. Este, las jubilaciones rurales, Néstor. Cosa, ya hemos conversado un poquito de esto. Este, pero bueno, es un tema importante, pero también tenemos el asunto de la reforma educativa, que está siendo motivo de tanta discusión, a lo que el gobierno llama, en realidad, la transformación educativa. Yo no sé qué diferencia hay entre transformación educativa y reforma educativa, yo qué sé. ¿No? Primero que lo que yo quiero decir es que cuando se habla de reformar la educación en las sociedades que toman el tema de la educación, primero se hace por una ley general de educación. Lo que hizo el Frente desde que empezó en el 2005 fue empezar a trabajar para hacer una nueva organización de la educación. Entonces se discute con los profesores, se discute en la enseñanza superior con los alumnos, se discute con los investigadores y se van llegando a acuerdos para estructurar un cuerpo normativo que le dé desde cuándo empieza y cuándo termina, cuáles son las exigencias, cuáles son las necesidades, ¿no? Porque si vas a reformar la educación, vas a necesitar más docentes o menos docentes, más aulas o menos aulas, más laboratorios o menos laboratorios, más vehículos o menos vehículos. ¿Cómo vas a empezar? Me parece que si se va a discutir una reforma, una transformación de la educación, no es solo cambiar los currículos de las disciplinas. Estos enseñan historia, esto es geografía. Eso es una parte, pero la forma en cómo se imparte la educación, el papel que tiene el docente, qué queremos lograr del estudiante, yo creo que son cosas sustantivas de cualquier transformación en serio. Acá de lo único que se está hablando, por lo menos lo que yo he oído hasta ahora, es que ca- cambian esto que era primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. Y cambiaré las formas de evaluación, pero ¿cómo podés entrar a discutir una transformación del sistema educativo sin definir antes qué quiere decir, cuál es el fin de un cambio, ¿no? ¿Es para tener mejores resultados en las pruebas de fin de año? Yo creo que, este, o es para tener ciudadanos mejores para el futuro, más capacitados, ¿no? Y vos sabés que los ciudadanos mejores para el futuro no es porque tengan mejor currículum, está lleno de ejemplos en la vida de gente que fue importante en el desarrollo del conocimiento, que no sacaron buenas notas en la clase, pero capaz que tuvieron una educación de otra naturaleza, que no fue sacar buenas notas en la clase. Yo siempre me acuerdo del ejemplo de Albert Einstein. Si hubo un tipo que revolucionó todo su tiempo con su teoría de la relatividad, que en realidad encontró unas cosas que nadie se las había planteado así, o que se las venían planteando pero que no le encontraban la vuelta,
que era la relación entre la masa y la energía, unas cosas bastante abstractas, difíciles de entender y de explicar, y resulta que él había tenido dificultades de hablar cuando era chico. Empezó a hablar a los 3 años, Einstein, y pensaron que esto se debía, que tenía dificultad para hablar porque era medio retardado. Mirá vos, le empezaron a dar una educación especial. Le insistieron mucho que aprenda música, él empezó a tocar el violín desde muy chiquitito. Ahora, él después empezó a hacer la escuela, eran países distintos, porque eso era en Alemania donde él nació, pero después él se hizo ciudadano suizo, después los padres se fueron para Italia, eran cosas complicadas, ¿no? Pero en realidad él no sacaba buenas notas. Tenía buenas notas en algunas disciplinas, en ciencia, pero en otras era un estudiante bastante mediocre y era medio huidizo. No le gustaba mucho hablar, tenía dificultad de relacionar, incluso tenía un poco de dificultad de lenguaje, de expresarse, ¿no? Fíjate que después eh, lo que él no bancó nunca eran los sistemas educativos, estos alemanes suizos, que eran muy rígidos, muy, viste, muy verticales. Y entonces se fue, no terminó preparatorio, Einstein. No, lo que hizo después, siguiendo a sus padres y con un tío, empezó a estudiar cosas de a una, empezó a estudiar física, empezó a estudiar matemática, pero no tuvo buenas notas en los sistemas educativos formales. Y yo esto lo digo porque él no, a los 15 años abandonó el colegio, no bancaba aquella operación. Incluso es famoso esto en la historia de Einstein, ¿no? Hubo un profesor que le dijo que en realidad él así no iba a lograr nada en la vida. Y entonces él, por la vida de él, ¿sabe lo que se puso a estudiar? Cálculo infinitesimal, porque le gustaba eso. ¿No? Un tipo que empezó a desarrollarse, después avanzó por la física y por otras cosas, ¿no? Entonces, ¿yo por qué digo todo esto? Porque me parece que la calidad de la enseñanza en un país, no lo da la nota que se saca a fin de año, ni cómo se organizan las materias adentro del aula. Es una cosa mucho más general, Néstor. Es una cosa que hay que verlo. Se va a cambiar el sistema de educación. ¿Para qué y cómo? Me parece que hay cosas acá que son importantes. Por ejemplo, hay asuntos que son centrales, ¿no? Primero, el vínculo que tiene el centro educativo con la sociedad, con la cultura. Esto es central. ¿El sistema educativo funciona solo adentro del aula de los centros educativos o tiene un vínculo con la sociedad? ¿Para qué estudia? Esto desde la escuela, desde el liceo o desde la universidad, ¿no? Yo creo que una transformación educativa tiene que tener bien claro y definir si va a estar muy vinculada con la sociedad, con lo cual puede hasta perder un poco de calidad adentro del centro educativo, o si va a estar encerrada en el centro educativo, aislándose de la sociedad. ¿Cómo se logra ese equilibrio? A mí me parece que esto es una cosa muy general. No se puede entrar a hablar del currículo sin hablar de estas cuestiones particulares de un sistema educativo, ¿no? Porque hoy en día pasa otra cosa, Néstor. Un sistema educativo, ¿no? Un título, un empleo. Hoy ya eso no es más así. En realidad está lleno de gente que tiene un título de una cosa y consigue un empleo en otra, y en Sí, esa claro. otra cosa Sí, aprende sí, a sí. pensar y después se motiva y va y estudia. ¿Cuánta gente hay que estudió biología, consiguió un trabajo, no sé, social, y después se interesa y va a estudiar ciencias sociales, siendo ya unos años más adelante porque eso le interesa? ¿A dónde está la motivación de las personas para lograr el avance que está en el desarrollo del conocimiento? Yo creo que la escuela, es claro que la escuela tiene que organizar bien su trabajo, pero que debe estar en vínculo con la sociedad, y con la sociedad hay que decir con los problemas de la sociedad. Está desconocido esto que se dice que los niños si viven sin comer, no van a tener capacidad de aprender, sobre todo si no comieron de chiquitos, porque no tienen desarrollado el sistema nervioso. Pero no es solo eso, es también el vínculo con los problemas que hay afuera de la escuela, ¿no? Yo creo que cómo la escuela, cómo adentro de la escuela, con el sistema educativo, nos defendemos de la violencia. Pero yo digo, nos defendemos del individualismo, Néstor. ¿Cómo nos defendemos de la discriminación? Que son cosas muy importantes que se dan en la sociedad, ¿no? Cómo en realidad los medios de comunicación hoy no son medios de comunicación, son medios de formación. Vos mirás las películas, mirás los diálogos, mirás las discusiones, y en realidad son educativos. ¿Son educativos para lo bueno o son educativos para lo malo?
¿no? ¿Cómo se hace en el centro escolar para esas cosas, darle herramientas a los jóvenes para que mañana sean críticos y puedan pensar con su cabeza? Y no se metan en ese chusmerío que le transmiten por la televisión que no lo lleva a ningún lado, ¿no? Este, yo creo que me parece que uno debería pensar, yo pienso, cuál es la legítima defensa que van a tener los jóvenes para tener un pensamiento autónomo y un pensamiento crítico. ¿Cuál es una legítima defensa de su personalidad, ¿no? Y que la sociedad no les impulse, digamos, en determinado sentido, que está dado por otros actores, que no son los profesores, no son los maestros, ¿no? Yo creo que estos son asuntos de fondo en el mundo de hoy, Néstor, en el mundo que nosotros vivimos, en el mundo de las comunicaciones, en el mundo de la vida que hay afuera del centro escolar, ¿no? Y esto no lo arregla, esto no se soluciona con autoridad, ¿no? Algunos piensan que sí, pero yo creo que de todo esto no hay nadie que tenga la respuesta para estas cosas. Está lleno de teorías, de cosas que escriben los que investigan estas cosas, pero para pensar estas cuestiones, para encontrar la solución en el centro, no es lo mismo encontrar la solución en una escuela de Nueva Helvecia que en una escuela de Casaballe, ¿no? O en una escuela de Paysandú. ¿Qué herramientas tiene que tener el educador para esto, Néstor? Por eso se precisa que los educadores tengan una universidad, que hayan estudiado, que tengan profundidad de pensamiento. No puede ser que el educador sea alguien que aprendió así por arribita nomás, a manejar el grupo, a mandarlo, a pasar lista y a poner una nota a fin de año. Eso es terrible. Eso es no es formación para los educadores. Eso es adiestramiento. ¿No? Eso es como enseñar a caminar un caballo. En realidad, para llevar adelante los principios fundamentales de la educación en un centro educativo en relación con la sociedad y para tener mejores ciudadanos, es imprescindible que los educadores sean egresados universitarios. Sabés que hay países donde los educadores tienen que tener posgrado, no solo formación terciaria. Tienen que saber pensar los problemas, tienen que saber interpretar las nuevas teorías de la enseñanza que se están dando en el mundo, porque pretendemos tener una educación de calidad. Digo todo esto para combatir la idea de que cambiando lo que se enseña en historia o lo que se enseña en matemática vamos a tener un cambio en la educación. No, señor. Un cambio en la educación es una cosa de fondo, ¿no? Y vos tenés una cantidad de problemas. ¿Cómo se organiza una escuela? ¿No? ¿Cómo, es importante que los estudiantes participen junto con el maestro en la construcción de lo que se hace en el aula y en el laboratorio? ¿Para qué tienen que participar los estudiantes? ¿Tienen que participar para ayudar al maestro y que sea más liviano el trabajo del maestro? ¿O tienen que participar para que participando también sea un fenómeno educativo? A participar y hacer cosas. Mirá lo que te estoy planteando. Parecen cosas media como venida de la luna esta, porque como no se discute nada de estas cuestiones, que son el fondo de lo que más importa en esto, ¿no? Yo creo que o el centro de la enseñanza es la jerarquía. Eso es una decisión burocrática, es la jerarquía, ¿no? O el centro de la democracia es que el alumno aprenda a resolver cosas y a interesarse, una participación democrática. Esto es un asunto bien central en todos los lugares donde se discuten las reformas educativas. Yo miré algunas cositas en España, miré algunas cositas en Francia de los debates que están habiendo. En ningún lado se dice que una transformación educativa cambie los programas. Hay que cambiar otras cosas que son mucho más y después hay que llegar a los programas, a ver si los programas son adecuados. Pero antes vos tenés la organización del centro educativo, la participación de los estudiantes, ¿cómo hay que buscar que los estudiantes participen? ¿No? Buscando respuestas a los problemas en equipos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo motivarlos? Porque si viene el director y dice, bueno, este problema es así, chau, ¿sabés lo que pasa? Entran estudiantes de 12, 13 años que preguntan muchas cosas al principio, a los 2 o 3 años no preguntan más, escuchan lo que dicen que saben. Matamos la iniciativa, matá el estímulo, matá la curiosidad. Y la curiosidad es importante porque es la que nos lleva a la búsqueda, ¿no? Yo creo que me parece que esto es importante y después, ¿cómo en un centro escolar se manejan los conflictos? Conflictos siempre hay, porque las personalidades son distintas,
porque vienen desde afuera de la escuela de medios diferentes, porque tienen inquietudes distintas, porque son hinchas de distintos cuadros de fútbol, tienen distintas emociones, ¿no? Ahora, ¿cómo se manejan los conflictos en un centro escolar, ¿no? Este, porque mira que en nuestra sociedad, ¿viste? En la familia, los padres nuestros eran los que nos decían lo que está bien y lo que está mal. Obedecíamos, ¿no? Y eso después se refleja en la sociedad, se refleja en el centro de estudio. El maestro es el que sabe y el alumno obedece, ¿no? Y después eso se maneja también en la sociedad en su conjunto, ¿no? No solamente en la escuela. Al final esto pasa en la economía y pasa en el funcionamiento de la sociedad también. Que alguien que es el que tiene el lugar central es el que toma las decisiones y los demás, todo el mundo boca abajo. Ahora, yo creo que estas cuestiones, ¿cómo hacemos, ¿no? Para reforzar el grupo, para que se traten las cosas y hacer que los alumnos sientan que ellos son responsables de encontrar también respuesta a los problemas, sin ningún esquematismo. A mí me parece que este, una reforma tiene muchas exigencias en esto. Tiene muchas exigencias conceptuales, tiene muchas exigencias de definiciones y tiene exigencias más concretas de cómo se organiza el centro escolar, de qué actitud y qué capacidades tienen que tener los enseñantes, ¿no? Y cómo se organiza el trabajo de los alumnos a los distintos niveles. Yo creo que la tendencia en el mundo es a la participación. Fíjate que ahora decir que un centro universitario no tiene que tener participación de los estudiantes en el gobierno, como están diciendo figuras del oficialismo hoy en día, que la universidad tecnológica no tiene que tener cogobierno. ¿Qué quiere decir cogobernar, Néstor? Cogobernar quiere decir gobernar en conjunto, gobernar juntos. Los distintos actores, las autoridades, los profesores, los alumnos, gobiernan juntos, dicen cómo se resuelven los problemas, analizan las decisiones que hay que tomar en el centro. ¿Quién puede decir que es mejor que la gente no participe y que solo el director diga, eso es una lógica cuartelera? Eso no es ni siquiera del siglo XX, eso, ni siquiera del siglo XIX. Me parece que estas cuestiones de decir que un instituto universitario no tiene que tener cogobierno, en el fondo me parece que es como tenerle un poco de miedo a la participación de los estudiantes y de los profesores, ¿no? Que es un poco lo que está reflejando el actual Ministerio de Educación, ¿no? Un poco de temor a los actores. El Ministerio se está centralizando mucho en la decisión de la autoridad y dice que la autoridad está respaldada porque en las elecciones le dieron el trufo al gobierno y entonces el gobierno es el que tiene que dirigir las cosas. Me parece, Néstor, que esto es confundir mandar con gobernar. No es lo mismo mandar que gobernar, porque gobernar siempre implica tener en cuenta la opinión del otro, construir en conjunto. Y en todo caso, si el que está más arriba tiene una idea certera de algo, que convenza por las razones y no que venza por el poder burocrático de tener el poder. A mí me parece que estas son cuestiones centrales. Yo no veo que de todo esto se discuta nada, solamente oí hablar al director del Consejo Directivo Central de que se va a pasar de este año a este año, y que esta materia va a incluir esta materia y esta materia. Eso no es ningún cambio. Eso es un arreglo de las materias nada más. Ahora, si se pretende una transformación educativa, que yo dudo que este gobierno pueda hacer una transformación educativa, porque si vos querés cambiar una institución donde hay miles de personas y lo primero que haces es decir que no te importa la opinión de esas personas, que lo vas a resolver vos porque vos ganaste las elecciones, me parece que esto es un atraso, la manera en cómo se... Y me parece que está bastante sana la opinión que están teniendo los docentes, que los docentes tienen, bueno, una cierta formación pedagógica para entender cómo hay que resolver las cosas en colectivos, cómo hay que resolver las cosas entre mucha gente para que el resultado sea mejor. Me parece que algunos autores del gobierno no saben eso, no saben hacerlo, no están capacitados. Ellos se creían que ganar las elecciones después mandar. Lo vemos en muchos, creo que esto es una verticalidad de funcionamiento en el país, ¿no? Capaz que hay alguna parte de la población que no se quiere complicar mucho y que prefiere que venga uno y que mande y entonces ellos obedecen. Pero eso es una sociedad que nosotros no la queremos así, Néstor. Y hoy en día ninguna sociedad como proyecto tiene esto, de que alguien decida y que los demás obedezcan y nada más. Eso es un retroceso muy grande, cultural,
en la formación de nuestra sociedad. A mí me parece que cómo se organiza el sistema educativo, quiénes tienen que participar, cómo se resuelve, porque son temas bastante complejos. Este, Uno los mira de afuera, yo tengo una experiencia docente de mucho tiempo, pero escucho las conferencias de prensa, los reportajes que le hacen a los distintos actores, lo que dicen las autoridades, lo que dicen los que tienen jerarquía, que hablan bastante poco los jerarcas, ¿eh? Hablan bastante poco, hablan más los docentes y hablan más hasta algunos estudiantes que tuvieron que ir a pedir que los dejen entrar para dar su posición sobre estos cambios. Mirá vos, pedir permiso a los guardias de la puerta para que los dejen entrar a decir su opinión sobre esto. Eso, Néstor, es medieval eso. Es medieval, por favor. A mí me parece que esto tiene mucho que ver con el para qué. Y el para qué define el cómo. Y me parece que una reforma de un sistema educativo debería ser por una ley muy amplia, como hizo el Frente. Si este gobierno quiere tener una iniciativa y de empezar a cambiarla, tiene todo el derecho de hacerlo, pero debe hacerlo con parámetros democráticos. Debe hacer poniendo los temas sobre la mesa y diciendo lo que opinan las autoridades, pero escuchando lo que Ahora, opinan otros. Ernesto, no hay duda que podés hacer un cambio en un montón de lugares y forzar o apretar acelerador. Ahora, en la educación, la pata sustentable son los docentes. ¿Sí? Si ellos no están de acuerdo y no están, uno puede explicar, y ahí hay varios, tú que eres docente y con años de experiencia, hay varias maneras de decir, hágase, trata de hacerlo, podrás hacerlo, hasta en el modo como lo explica. Y tiene que haber una voluntad fehacientemente convencidos los docentes de que hay que llevar adelante determinadas cosas, no imponérselas, sino es Sí. una... Y también tienen que participar los estudiantes, Néstor. Mirá que es bastante, También, no es nada revolucionario esto que estoy diciendo. Porque si el que va a recibir las mieles del progreso no está de acuerdo con lo que estás haciendo, ¿para qué pucha lo vas a hacer? No va a hacer ningún progreso, va a estar desconforme, el tipo está con las jergas corridas. Entonces, no puede aprender. Aprender en el sentido, te puede repetir como un lorito. Capaz que lo que logra un sistema educativo vertical, ¿sabes lo que es? Que el que saca mejor nota del examen es el loro. Porque como aprende todo de memoria, después cuando le preguntas te dice todo de corrido igual que el profesor. Es un loro. El mejor estudiante es un loro, pero me parece que lo que todos queremos es un sistema educativo donde en realidad el estudiante, cuando tenga un problema nuevo enfrente, se haya capacitado para ver cómo lo enfrenta y cómo lo resuelve. Y no que sea un lorito que repite lo que... Porque los loritos repiten lo que le dijeron nada más, pero no van a crear nada nuevo para resolver un problema que antes no vieron. A mí me parece que la participación de los docentes, como vos decís, es crucial. La participación de los estudiantes es crucial también. No podés tener a los docentes en contra, a los estudiantes en contra y hasta a los empleados. Esto me hay dos parece. reformas que son claves para la participación de la ciudadanía. La más amplia consenso, desde el punto de vista como lo ve actualmente el actual gobierno republicano, es decir, tengo la mayoría, por lo tanto voy a hacer de esa manera. Ahora, hay dos reformas que se requieren el consenso mayor, amplio, muy amplio, tanto la seguridad social o la reforma de la jubilación, como tú decías, como la reforma de la educación. Si no hay un consenso amplio, y eso lleva, la palabra consensuar significa ceder cosas. Si eso no se logra, más vale que no lo hagan. Y decir tu punto de vista también y defenderlo, ¿no? La ¿Está seguridad claro? social es un tema complejo. El gobierno, que es mano en estos temas, dijo desde el principio que esto no era una reforma de la seguridad social, que esto era una reforma de la jubilación, porque el motivo por el cual ellos enfocaron esto es por el financiamiento de las jubilaciones, de las pensiones y de las prestaciones que hace el BPS. Es por eso, para eso. No es una reforma de la seguridad social en el sentido conceptual de qué es la seguridad social en el Uruguay. La seguridad social en el Uruguay abarca muchas otras cosas que no se están discutiendo ahora, ¿no? Muy bien. Ahora, cualquier reforma de este tipo que hagas, la tenés que hacer hablando, explicando y escuchando y negociando. Es lo mismo que la reforma de la educación. Son cosas que además incluyen a todos los estudiantes, perdón, incluyen a todos los ciudadanos, ¿no?
¿Quién no tiene que ver con la seguridad social? Si estás vinculado a la seguridad social desde que naces hasta que te morís. Y con la educación también, cada vez más. Entonces me parece que esto de democracia es un mecanismo para llegar al gobierno y después se hace lo que yo digo, me parece que también en términos políticos es un atraso. No es así. No es así, porque la democracia no es solo un mecanismo para el acceso al poder. La democracia es una forma de vivir y de sentir y de hacer las cosas. Por lo menos así lo hemos entendido en el Frente Amplio y así lo hicimos. Y alguna reforma Que se aplica no solo en el sistema político, se aplica en la vida diaria. seguro, sí, pero vos con tu equipo ahí, que son un pequeño grupo de personas, vos no podés ponerlo en fila y decir, bueno, ahora es así, 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 porque además te podés equivocar, porque el que está haciendo algo, si no es, si no es un nabo, algo aprende, y entonces tiene algo para aportar, ¿no? Y hasta te puede ayudar a hacerlo mejor. Yo creo que en vez de la desconfianza hacia el otro, lo que hay que tener es una confianza en el otro y hacer las cosas en conjunto. Pero eso es una cuestión más filosófica como sociedad, ¿no? En Uruguay dio ejemplos muy buenos de haber hecho cosas así en conjunto en nuestra sociedad y tuvo resultados buenos. ¿Por qué ahora cambiar esto? Así de un soco. Bueno, ahora mandamos nosotros. Me parece que esto de la Que reforma, de la transformación, nadie niega quien tiene no sé si el mando, pero porque suena medio impositivo, pero sí quien tiene la iniciativa de tirar las propuestas y llevar no, adelante sí, un gobierno. sí, 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 Se sabe, nadie lo desconoce, el tema es que hay que hacerlo con todos. seguro. Y no es ni siquiera una discusión de lo que el gobierno plantea para ver si estamos de acuerdo. No, no, es que es necesario dialogar sobre los grandes temas del país, ¿no? La seguridad es otro tema, el medio ambiente es otro tema. Esto fue, y el diálogo puede ser más abierto o más cerrado, pero tiene que haber un diálogo. Cuando el segundo mandato del frente, que el presidente era Mujica, él organizó unas comisiones con representantes de todos los partidos políticos para discutir una agenda de temas y se terminaron aprobando documentos que recogían lo que decía uno, lo que decía otro y más o menos se fueron calafateando hasta que todos los partidos lo firmamos, ¿no? Yo estuve en comisiones de esas porque me designaron y hubo una comisión de educación, una comisión de seguridad. Muchas de las cosas que se hicieron en seguridad salieron de esos ámbitos que se acordaron ahí. Hubo una comisión de medio ambiente. También eso era político, pero después hay que discutir con la sociedad también, ¿no? A mí me parece que estas son La cosas. historia de los parlamentos en Uruguay, de los veteranos como vos y otros de otros partidos, la historia del parlamento uruguayo es la historia de los acuerdos. Exactamente, es así. El Uruguay, yo siempre digo que es el único país de América Latina que tiene un palacio legislativo y no tiene un palacio presidencial. ¿Qué te parece? ¿Son ¿Por qué acuerdos? será? Cuántas veces, a ver, yo sí sé que lo que voy a decir vos lo escuchaste, pero cuántas veces el vecino por ahí dice, hay cosas que no se arreglan en el Parlamento y se arreglan de repente en un boliche comiendo un asado o tomando un vino o comiendo un tallarín? ¿Eh? En Y eso Canelones lo son- vivimos, conversando y conversando y conversando y conversando, y a veces te toca estar mayoría, a veces minoría, pero tenés que conversar. Bueno, ve, y el clima general que hay en el departamento de Canelones, Néstor, es totalmente distinto porque es un clima que no es crispado, que la gente tiene donde conversar y además las cosas se resuelven medio conversando también. Hay varios síntomas. Los préstamos, el fideicomiso en Canelones se logró porque se conversó, en Montevideo fue un poco más complicado. La conversación es necesaria, el diálogo es necesario y para la construcción de instituciones es sobre todo imprescindible. No se pueden hacer la construcción de instituciones de arriba para abajo y mucho menos la educación, que son los nervios centrales de una sociedad del futuro. Este, Me parece que vale la pena perder unos minutos en reflexionar estas cosas. ¿Te parece que es perder unos minutos? Yo me parece que ganar tiempo. Yo creo que sí. Gracias, Ernesto. Sí, porque muy bien. Ha sido un gusto dialogar un poco en estos temas contigo y llegar a estos acuerdos en general. Y lo seguiremos haciendo. Ojalá que lleguemos y vale la pena siempre tirar la línea para que alguno siempre va a enganchar para poder conversar. Exactamente. Para poder Sí. conversar. Para eso la lengua. No hay peor gestión que si uno va por ahí, yo que me creo en las chacras,
Mira, tú vas a cualquier boliche por ahí, pero si querés más o menos familiarizarte con la gente que anda a la vuelta y te invitan a jugar un truco, pues jugar al truco, aunque pierdas, jugar al truco. Seguro. Algo va a salir, por lo menos sale una buena amistad. Gracias, Enrique. Por favor, un Ernesto, que gustazo, hermano. Enrique, Un te gusto. cambié de nombre. Gracias, Ernesto. Hasta el martes que viene. Chao, chao. Hasta el martes. Nos vamos a una pequeña tanda y ya se viene el Frente Amplio Te Escucha con Aníbal Pereira.